Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más del podcast Tiempo Extra. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a estar conversando con José Luis Nápoles, eh, una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en la ciudad de Miami. Ha colaborado en finales de la NBA, en los juegos de béisbol, en el Clásico Mundial y actualmente es uno de los narradores de los Miami Marlins en español junto a Jiki Quintana. Le damos la bienvenida a José Luis Nápoles. ¿Cómo estás, José Luis? Gracias, Daniel. Un placer estar contigo y con los internautas que te siguen. Perfecto. Sé que muchas personas en la ciudad de Miami te conocen, pero quizás como un background, ¿cómo comenzó? ¿Qué empezó primero? ¿Tu amor por el deporte o por la narración? Bueno, yo creo que una cosa viene junto con la otra, ¿no? Primero eres un niño que practica deportes, que no solo tiene que ser béisbol, y después también, bueno, pues descubre que esos deportes se narran, se transmiten por radio, y que de pronto te gusta la aventura de narrar. Yo soy hijo de un locutor que en Cuba no tuvo las oportunidades por no ser políticamente adecto al régimen, pero era un hombre que siempre lo vi con un micrófono en las manos, porque a pesar de haber sido ninguneado por el régimen en ese sentido, a los efectos de trabajar profesionalmente, tan grandes eran sus virtudes que lo llamaban para muchas labores microfónicas y siempre estaba presentando artistas y haciendo eventos de mucha naturaleza, con una voz muy especial, con un léxico igualmente especial. Pronto, cuando llega a la adolescencia, se da cuenta, cuando cambio la voz, todos los seres humanos cambian la voz, que yo venía precisamente con voz de locutor. Y por allí le fue comenzando a entrar el agua al coco, me fue redirigiendo. Es difícil redirigir a un niño hacia, o a un adolescente en este caso, hacia ese tipo de práctica, ¿no? Que tanto tiene que ver, digamos, con la vergüenza, con la seguridad personal, siendo yo, para colmo, bastante tímido en esa etapa, hasta que, bueno, comienzo a practicarlo, comienzo a hacerlo. También hacía teatro, había escuchado mi voz por micrófono, la sensación de cómo se escucha, después escuchar una grabación y no conocerme, pero parecía que era un hombre el que estaba hablando. Y poco a poco, ¿no? Poco a poco, hasta que finalmente hago una prueba de locución en la radio de Villa Clara, yo soy de Villa Clara, y gané aquel concurso que era regional, un casting bastante abierto, y a partir de ahí sí se metió dentro de mí el virus de la radio y no salió nunca más. ¿Quisiste alguna vez ser deportista? Sí, sí, yo soy licenciado en Deportes y Cultura Física, fue lo que estudié, yo no estudié periodismo, y obviamente como todo cubano creo que quise ser, yo era un niño, ahora yo soy un hombre de 6 pies, casi 2 pulgadas y mucho más de 200 libras, obviamente soy un hombre fuerte, he hecho mucho ejercicio, sin embargo cuando niño yo era más rápido que fuerte. Eh, yo le ganaba a los negritos de la escuela, que sabemos que los muchachos afrodescendientes son mucho más rápidos, tienen una explosividad, están más dotados para la velocidad. Ya después en las competencias municipales perdía, ¿no? Con los que estaban en área especial, pero yo era bastante rápido. Mi hija es muy parecida a mí, más elástico que fuerte, más fibroso que voluminoso, hasta que ya después en la adolescencia, pues obviamente practico otras disciplinas. Creo que no tenía el nivel, todavía yo juego softball, juego béisbol, soy un loco de eso, pero me quedará siempre la duda de que quizás no tuve las oportunidades. Mis padres estudiaban de noche y me becaron en la etapa de secundaria, que es una etapa clave para descubrirte como atleta. Si tenías alguna posibilidad, yo creo que esa es la etapa en la que se definen las cosas. Y lamentablemente yo estaba en una beca donde no se estaba llevando consigo ese trabajo. Después en la etapa preuniversitaria también estoy becado. No es para justificarme, pero siempre tendré la duda, ¿no?, de si me hubiera probado con oportunidades reales, si hubiera llegado. Es interesante porque la mayoría de las veces, por lo menos la mayoría de las personas se dan cuenta a cierta edad de que no van a poder seguir avanzando en tal deporte. Pero en tu Claro, caso todavía queda la duda de qué hubiera pasado. es una duda de justificación un poco, no creas que voy, que me iré a la tumba con una inquietud muy grande. ¿No? Yo tampoco había recibido, tú sabes que tú puedes estar lejos de las oportunidades y recibir señales continuas, señales no las recibía. Yo practicaba, me destacaba en un área muy específica, muy dentro de un grupo, pero hasta ahí, ¿no? Mi vocación primera es esta, la radio, la locución, la animación, la narración.
Realmente esta es mi vocación primera y por eso yo me siento un privilegiado, ¿no? Porque vivo de esa cosa para la cual creo que nací. La siguiente pregunta que quería hacerte, y creo que quizás me la has respondido, ¿hubo quizás un periodista o un narrador que te inspiró, además de tu padre? Bueno, tú escuchas la radio, tú empiezas a imitar ciertas voces. Al principio se te parecen todas. Al principio tú no sabes diferenciar entre un hombre y el otro. Los que están hablando por allí, los que están hablando por acá. Poco a poco, en la medida que tú vas ganando el conocimiento sobre el área, pues desde luego que tú comienzas a diferenciar. Pero ya en ese momento tú creo que tienes un perfil definido, ¿no? En Cuba, por el tono de voz, sin tener yo su tono de voz, yo creo que Héctor Rodríguez tenía un tono todavía más grave que el mío. Yo soy un poquito más baritonal, tendiendo al bajo, pues, pero un poquito más baritonal. Me gustaba mucho su tono en determinadas inflexiones. Para descripciones mucho más dinámicas me gustaba, por ejemplo, René Navarro. También tenía influencia de mis colegas cercanos que me impartió el curso, que fue Luis Alberto Acosta, un gran comentarista deportivo y periodista de una fraseología muy especial. Narré al lado de Héctor Alomay y Normando Hernández, también de una excelente técnica ambos, una buena mecánica descriptiva. Y también en la locución, porque el caso mío es el de un narrador deportivo, pero que también fue locutor. No, soy yo. Yo por las mañanas, por ejemplo, estoy en un programa de 6 a 9 en Radio Mami, que es de noticias, nada tiene que ver con deportes. Toda mi vida he estado entre las dos orillas, entre la locución. Hubo una etapa en Villa Clara que yo estaba narrando béisbol por la noche y por la mañana estaba saliendo una novela que yo estaba narrando, una que estaba describiendo, una novela de aventuras. Siempre he hecho cosas de estas también desde el punto de vista dramático, desde el punto de vista noticioso, musical. Y también habían obviamente locutores que podían convertirse en una especie de patrones que siguieron más adelante, como fue los Ramírez, por ejemplo, que no estaba en la Cuba, que a mí me tocó vivir hasta los 35 años. Lo seguía, lo escuchaba y habían cosas suyas también, por supuesto, que me retroalimentaban. Una pregunta sobre las frases, porque a veces vemos a los comentaristas deportivos, a los narradores que sacan frases en segundos. ¿Esto se practica o es cosa que pasa en el momento? A veces vienen en el momento. Modestia aparte, tengo una creatividad fértil, ¿no? Hay momentos que estoy narrando y se ponchó. Un día dije, se la comió y a la gente le gustó, me quedé con ella. Y un día un doble play matando y salando, por ejemplo, me vino de pronto, ¿eh? Y cosas así. Llegó este relevista, está matando canallas, una frase que no inventé yo, pero que la llevé ahí. Eh, y elementos descriptivos. Obviamente tú tratas de practicar el jonrón, tratas de practicar algunas cosas. Yo creo que todo el que trabaja en este medio está un poco loco, ¿no? Hace ese ejercicio frente al espejo cuando estás en televisión, y yo estuve en televisión 15 años también. Entonces, tú vas oyendo cómo suena y a veces tú narras solo una acción y tú dices, por aquí no va, va por acá. Bueno, espérate. Y tiras alguna que a veces cae bien, a veces no cae bien. A veces tú dices, la voy a dejar, no la voy a dejar. Tiene que tener un poquito de musicalidad. Yo siempre he dicho que en esta profesión, Daniel, no solamente es tener una buena voz, más que todo es tener un buen oído y que te entre musicalmente por el oído. No es una sumatoria de voz por tono grave o por tono, digamos, un tenor si eres un cantante, ¿no? Porque des tonos altos vas a ser, por ejemplo, tienes a Johnny Ventura, que era de otro tipo de voz, y sin embargo triunfaba con género como el merengue, con una voz que normalmente uno no identificaría, salvo el esquema que él fue creando después, no lo identificaría con ese tipo de tono. Hasta que de pronto, pero al final es el oído el que te lleva ahí. El oído, la musicalidad, cómo suena. Al final yo creo que esa es la gran historia y lo que convierte la voz radiofónica en radio eufónica, que es cuando te entra mucho mejor por el oído, cuando te entra con mantequilla, como decimos. Vamos a hablar un poco ahora de los Marlins. Los Marlins llevan más de 22 años sin ganar una serie mundial. En los últimos años han ganado dos series de playoff. ¿Crees que el equipo está ahora en condiciones de mejorar? ¿Hay algún plan para el futuro? De llegar a playoff, bueno, el equipo no es favorito, el equipo está en una división muy difícil, compitiendo con nóminas muy altas, como la de los New York Mets, la de Filadelfia, la de Atlanta. Creo que son tres equipos llamados a disputarse boletos a la postemporada. Es esta una división difícil que debe aportar dos integrantes a la postemporada.
y esos dos integrantes deben salir de esos tres que te mencioné. Ahora, el equipo de los Marlins ha comenzado con buen paso, tiene muchas figuras jóvenes, existe una sana competencia interna de figuras jóvenes con talento. Apuestas del actual presidente de operaciones Peter Bendix, creo que ha hecho movimientos inteligentes, aprovechó y atrapó a jugadores que estaban disponibles. Uno pudiera decir, caramba, ¿por qué estaban disponibles? Nadie suelta algo que quiera. Por ejemplo, el caso de Matt Mervis, nos costó muy poco. Enviamos apenas a un comodín como Vidal Brucán, que en el ranking no es tampoco una superestrella. Y está No teniendo puedes, un gran año. no puedes aspirar a recibir una superestrella a cambio de una moneda de cambio, valga la repetición que no fue exactamente una superestrella. Sin embargo, hay que ver hasta dónde está la paciencia del equipo que lo suelta, que en este caso fueron los Cubs. Las condiciones las tiene. La apuesta la hace Miami y la oportunidad la va a tener en un equipo sin grandes presiones, como sí va a tener allá en Chicago. De momento va siendo un éxito. Y eso también va para otras figuras jóvenes que quizás no tenían un espacio para abrirse camino, que como por ejemplo en Baltimore, para Kyle Stowers, para Connor Norby, que es un equipo que está un poquito más hecho. Posiblemente tenían todo ese talento que promete y que espera Miami, pero que allá no podían desplegar porque había un dueño de sus posiciones. Entonces vienen para acá. Yo creo que hay muchas figuras que son entre la expectativa y lo cuestionable. Y habría que ver si sobre la marcha en el campo de las oportunidades y con la competencia interna logran explotar. Yo creo que de momento estamos viendo cosas buenas en un grupo de figuras. Ahora, decir que somos favoritos a la postemporada sería vender humo, sería no ser objetivo, porque además sería hablar con el corazón. Mi corazón quiere que esté, pero la conciencia, como la canción de Omar Alfano que también canta Gilberto Santa Rosa, la conciencia me dice que quizás no sea este el año. Quizás. Hablando un poco de la disparidad que existe hoy entre los equipos de las ligas mayores, vemos los Dodgers o Yankees con un alcance tremendo. ¿Crees que algún momento eso se va a nivelar? Porque vemos 10 equipos con mucho alcance y los demás están básicamente jugando en otra liga. ¿Crees que eso se va a resolver? Excelente tu punto, Daniel. Yo creo que, mira, el sindicato de peloteros profesionales más fuerte, el sindicato más fuerte que hay, yo creo, en este país, no sé cómo sea el sindicato de los árbitros, de los policías, de los bomberos, en fin, de otras áreas, vamos al deporte. No existe un sindicato en el deporte más fuerte que el sindicato de peloteros. El sindicato de peloteros puede pararte de la liga, puede poner de rodillas a la liga, hay que contar con ellos para todo. Y ellos no aceptan un tope salarial por equipo, como si tiene el baloncesto, como si tienen otros deportes. En el béisbol todo es garantizado. Yo creo que el béisbol es el deporte más difícil. Usted en un draft lo reclutan en la NFL y al otro año usted está jugando en la liga. A usted en el draft lo reclutan en la NBA y al otro año usted está jugando en la NBA. Pero en el béisbol usted se mete 5, 6, 4 años para llegar. O sea, es el deporte más difícil que hay y el más mundial de todos estos. Bueno, el baloncesto es más universal que el béisbol, pero es muy difícil entrar al baloncesto americano. En el béisbol la competencia es muy grande, te viene el venezolano, el cubano, el dominicano, te vienen jugadores también de Europa, te vienen jugadores de las Antillas. O sea, el chico americano, aparte de ser reclutado, tiene que pasar por un filtro demasiado estrecho. No me fui al tema. Lo que te quiero decir es que el sindicato es muy fuerte y no permite un techo. Yo creo, y lo he hablado con mi colega Jiki, hasta que la liga no ponga un techo salarial a las nóminas de los equipos y un piso. El piso es, a partir de aquí tiene que ser tu inversión. No menos de 80 millones por año, no menos de 100 y no más de 300. Si tú subes el piso y tú bajas el techo, tú vas a encontrar equipos más equilibrados. Y entonces los Dodgers y los Yankees y los Cachorros y los Mets no van a poder comprar todo lo que vaya al mercado porque ya están pegados al techo. Pero no es controlarlo con un impuesto de lujo, porque si hay un impuesto de lujo con dinero tú lo resuelves. Lo que pagan los Dodgers con impuestos de lujo es increíble, pero tú tienes que poner un impedimento de otra naturaleza. Y así tú vas a lograr que, por ejemplo, Daniel se va a la agencia libre, es el agente libre más apetecible, pero ya los Dodgers no lo pueden comprar porque están metidos en el techo. Ya no lo pueden comprar los Yankees. ¿A quién le toca? Le toca a Arizona, le toca a Miami, le toca a Baltimore, le toca a Colorado.
Yo creo que esa es la única manera de emparejar la liga. De lo contrario, va a pasar lo que está pasando, que hay equipos que son tremendamente fuertes y hay otros equipos que compiten, pero prácticamente no tienen con qué. ¿Crees que esto le quita visibilidad a la liga? Vemos que por muchos años se ha mencionado o que el béisbol que quiere que más personas lo vean. ¿Cree que esta disparidad entre los equipos hace que las personas vean menos el béisbol o los anima más a verlo, como en el caso de los Dodgers y los Yo Yankees? creo que le quita, yo creo que le quita, Daniel, porque, por ejemplo, tú tienes 15 partidos, son 30 equipos, hay 15 partidos. De los 15 partidos hay 7 entre equipos que no están compitiendo. Tú vas a ver ese partido, tú no lo vas a ver, ¿eh? Tú no vas a ver un partido ahora de, a ver, qué Colorado contra Minnesota o alguno de los equipos que no están compitiendo. Tú te vas a ir para el de los Dodgers contra los Cachorros, el de los Mets contra los Bravos. Tú vas a discriminar muchos partidos y entonces esto afecta a los ratings de la mitad del mercado. La liga, mientras más pareja, va a ser mejor. Dicen que la liga, por ejemplo, inglesa de fútbol, hay quienes dicen que es la mejor del mundo porque los partidos son más parejos. Y te vas a España y la gente quiere ver a Barcelona y a Madrid. Si no está jugando Barcelona o Madrid, nadie va a ver un juego de Levante contra Valencia, salvo que seas de Levante o de Valencia, salvo que tengas algún interés en lo personal. Pero si no tienes un interés en lo personal, ¿con quién te vas? Te vas con el Madrid, te vas con el Barcelona, te vas con el Atlético de Madrid un día, el otro equipo que ande bien en la liga, que a veces puede ser, no sé, cualquier otro equipo, el Villarreal en algún momento estuvo en Champions. Y te voy a ese ejemplo, ¿no? Porque yo creo que es la mejor manera de comprenderlo. Una liga será buena cuando todos los años ganen equipos diferentes. Alguien me puede refutar y decir, bueno, pero en las grandes ligas no siempre gana el mismo equipo. Es verdad que no siempre gana el mismo equipo. Pero cuando empieza la temporada y tú me vas a hablar de los pronósticos y de los favoritos, tú siempre me vas a mencionar a no más de 5 equipos. Tú no me vas a mencionar a un sexto ni a un séptimo. ¿Sí o no? Entonces, si no está pareja, yo creo que esto conspira enormemente contra el equilibrio, la calidad y a la postre también contra el interés en sentido general. Vamos a hablar ahora un poquito del fútbol. ¿Qué crees tú que tiene que pasar en los Estados Unidos para que el fútbol para que sea una potencia en el fútbol? Una cosa, bueno, yo te iba a decir que un director extranjero, pero ya aquí estuvo Klinsmann. Sí. Yo creo que va por un buen camino el fútbol americano, el fútbol de Estados Unidos, el soccer. Estamos hablando del soccer. Lo que pasa es que posiblemente los americanos no sabían que el camino era tan largo. O sea, cuando vi el Mundial de 94, yo recuerdo muchos colegas diciendo, ya yo trabajaba en la profesión, yo había comenzado en el 91. La gente decía, bueno, en un par de años ya Estados Unidos está disparado, ya está a otro nivel. Bueno, en 8 años siguió pasando el tiempo y no pasaba nada. Yo creo que la liga local ha estado contratando figuras importantes. La llegada de Messi fue tremendamente importante. Yo creo que acometer operaciones de esa naturaleza van a provocar más llamados de atención sobre el fútbol de los Estados Unidos, el fútbol de la MLS, el torneo de la Conca Champions, chocar contra otros equipos del área de CONCACAF, aumenta un poco el nivel de maldad, por decirlo con todo el respeto del futbolista de Estados Unidos, que es muy noble. El futbolista de Estados Unidos es muy noble, va muy a lo leal, es incapaz de darte una falta, por ejemplo, una falta táctica cuando hace falta darla para evitar que se te escape un rival como si te hacen en Italia, como si te hacen en otros países. Yo creo que el futbolista de acá tiene que ganar un poquito en esa mentalidad canchera, como se dice en Sudamérica. Creo que no ha dado todavía la selección nacional con el director técnico extranjero que pudiera llevar el Team USA a otro nivel en un campeonato mundial. Y estoy hablando de más allá de cuartos de finales, porque han estado en cuartos de finales. Me viene un nombre a la mente, me viene Mourinho, me viene Carleto Ancelotti. Yo creo que es el nivel que hay que buscar un técnico para el fútbol de los Estados Unidos. No cualquier extranjero, solamente porque sea un extranjero, porque Klinsmann carecía de mucha experiencia cuando estuvo al frente del Team USA. Pero sí te digo que cada vez hay más material, hay más calidad, hay jugadores de más nivel en este fútbol. Yo creo que Estados Unidos está al dar un palo. Ahora, ¿qué es lo que es dar un palo? Meterte en semifinales. Ya ganar un mundial o no es cuestión de muchas cosas porque el resto de los países no está de brazos cruzados y le llevan años luces en cuanto a desarrollo, a mentalidad canchera,
a ordenamiento táctico, a alternativas, a maniobras individuales. Todas estas cosas tienen que manejarse. El ganar un mundial de fútbol es sumamente importante porque incluso tú puedes hasta tener el mejor equipo del mundo y ese mes se te lesionaron un par de ellos y de pronto se te cayó o te le sacan una tarjeta roja o amarilla en cuartos de finales y no puedes jugar semifinales. El fútbol depende de pequeñeces. Estás dominando un partido completamente, minuto 70, aparece un cabezazo, aparece un autogol, aparece una expulsión, una mano en el área. Es muy complicado. Ahora hablando un poquito de los Heat, y sé que sabemos que estás muy relacionado también con el baloncesto en la ciudad de Miami. Estos últimos años, y sobre todo este año, el Heat no ha estado compitiendo. Se han ido estrellas como Jimmy Butler. ¿Crees que es tiempo para un cambio, por ejemplo, el de Pat Riley? ¿O crees que todavía puede darnos más al equipo? No, para Riley yo creo que es el mejor jugador del Miami Heat, el poder de convocatoria, el poder de convicción, yo creo que es un sello, ¿no? Es un sello cuando un jugador va para el Miami Heat, todo el mundo sabe que detrás de ese equipo está Pat Riley. Yo creo que sigue siendo una figura importante, de conjunto con el billete que Mickey Armstrong, el dueño del equipo, sea capaz de desembolsar para un contrato. Yo creo que el equipo ha ido estableciendo una buena base de jugadores jóvenes de cierto nivel bajo control, pero evidentemente para la próxima temporada hay que meterse la mano en el bolsillo. Hay que buscar, si no una estrella para de ellas, porque es complicado. O sea, tú puedes ser un buen técnico, tú puedes ser un técnico aceptable, pero tu equipo caminará en base a las estrellas que tenga. Y este es un deporte muy colectivo, sí, pero la influencia de una sola figura también te puede llevar a otro nivel. Y yo creo que LeBron James ha sido una muestra tremenda de lo que esto representa. Que, por ejemplo, tú traes a Stephen Curry a este equipo y te cambia completamente el pronóstico, no del equipo, sino de la liga, sino de la conferencia, ¿no? Y el gran salto y los mejores años que vivió el equipo, y la muestra está clara, fue cuando la era del Dream Team comenzó trayéndose a Chris Bosh, ya estaba Wade, y llega LeBron James, y a raíz de esas tres figuras también llegaron otras tantas, ¿eh? Porque la gente no se acuerda de Shane Battier, la gente no se acuerda de otros que llegaron, el pájaro, Chris Anderson, en fin, fueron muchas adiciones que se hicieron al equipo y con esas adiciones, pues por supuesto se fue llevando a otro nivel y ni así lo pudieron ganar todos los años. ¿Eh? Antes decían, no, este equipo gana los 82 partidos. No, no es así. No es así. De hecho, perdieron la primera temporada contra Dallas. Yo estaba en Dallas cuando pierden ese playoff. Después pierden en San Antonio el último de ellos, ganan los 2 años intermedios y están jugando en San Antonio que tenía una constelación de estrellas, pero tenía también para mí el mejor coach que he visto en la NBA en los últimos años, que ha sido Popovich. Fue capaz de neutralizarlo, pero teniendo un tremendo equipo. El reto es grande en el baloncesto, el equipo yo creo que se ha rediseñado. Había que salir de Butler, se puso como una diva, no quería jugar más, ya era un elemento tóxico dentro del equipo. No era una superestrella como LeBron James, no fue una superestrella como Dwayne Wade, pero era un buen jugador. Era un hombre que podía estar en un Dream Team USA como equipo de banca, no como los 5 titulares, pero sin duda es un buen jugador, luchador, en una final demostró de qué está hecho, pero posiblemente en arresto de calidad, posiblemente se quedaba corto a los efectos de arrastrar a un equipo. Miami tiene que buscar a ese hombre, tiene que buscar una compañía para Adebayo, tiene que buscar una compañía para los otros elementos jóvenes que hay ahí. Yo creo que hay buenos jugadores, pero hay que ser realmente un mago, primero para meterse en la postemporada. Y después de lograr esto, que no es una quimera, no es imposible, avanzar 2 rondas más. Eso sí se ve difícil este año. De los tres deportes que tenemos en la ciudad de Miami, el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano, parece que quizás el baloncesto sea el más fácil de un año cambiar a otro con una superestrella y el equipo mejora significativamente. Sí. De estos tres equipos, ¿cuál crees que estaría más cerca de ganar un campeonato? Bueno, hay que irse con el Miami Heat, que ha estado en más finales. Tienes que irte con el Miami Heat. Tú mismo te contestaste, ¿no? Es un equipo que puede cambiar de un año a otro y con una adición. Solamente con un movimiento. Tú puedes meterte. Y a veces sin ese movimiento. Sin ni siquiera ese movimiento. No quiere decir que para los Dolphins es imposible, ¿no? Pero se ve complicado, ¿no? No tenemos ese quarterback y ese es un elemento muy importante en el fútbol americano. No tenemos a uno de los 10 mejores mariscales de la liga. No es que no tenemos al mejor, es que no tenemos uno de los 10 mejores. Tua Tagovailoa fue una apuesta. Existían otras opciones.
que trataron de irse con un quarterback más físico que táctico, por llamarle de alguna manera, sin que el aspecto físico esté lejos de lo táctico, pero creo que más que un tirador, era un hombre que podía hacer pases cortos, correr un poquito, desafiar al choque, cosas que tú puedes hacer en el nivel colegial, pero que ya en el nivel alto, y Tim Tebow creo que fue una muestra muy clara. El ex de los Gaylords fue un fracaso a ojos vistas. El equipo de los Dolphins, yo creo que está lejos. Yo creo que está lejos. Y para los Marlins, el camino es un poco más complicado. También tenemos al Inter de Miami. También el Inter de Miami puede lograr un título. Acuérdate que va a la semifinal de la Conca Champions. Y tenemos un campeón reinante con los Panthers. Es que tenemos 5 grandes franquicias acá, Daniel. O sea, se nos quedaron por fuera ahí el equipo Inter de Miami, de la MLS, y tenemos los Panthers del hockey. Y dejate fuera a 2 que pueden ser campeones, ¿eh? Posiblemente primero que los otros 3. Sí, sí, si lo vemos de esa manera, sí. Sí, pudieran ser, ¿no? O sea, el Inter puede ganar la Major League Soccer con Messi, con este equipo de trabajo, y los Panthers son campeones. Yo creo que primero, ¿no? Tienen esa opción sin que los campeonatos sean fáciles. La razón por la que mencioné a esos tres equipos es usualmente en la ciudad de Miami. Sí, me acuerdo en el 2003 cuando ganaron los Marlins, aquello fue una locura. Cuando ganaron los Heat, otra locura. Y me imagino que en el caso de que ganen los Dolphins, sería también una locura en el sur de la Florida. Hablando un poco de quizás el béisbol cubano, vemos que están llegando muchas estrellas de Cuba. ¿Cómo ves tú la actualidad del béisbol cubano? Sabemos que la liga en Cuba es horrible, ha bajado mucho de calidad. La mayoría de los peloteros se han ido, pero ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves tú? Bueno, se ha perdido talento, se ha perdido calidad, se han sacrificado generaciones de peloteros, por llamarle, se han perdido generaciones de todo, de actores, de médicos, de todo, ¿no? De gente con talento que lamentablemente no tiene una patria y ha tenido que irse a cosas tan básicas como buscarse la comida para alimentar a sus hijos, la educación. En el béisbol no ha sido menos. La calidad también se ha reducido inmensamente, la cantera se ha detenido, el semillero no está dando los frutos que se esperaba. Entonces el jugador hoy tiene la tendencia a emigrar más joven. Y cuando emigras más joven, y estoy hablando de edad juvenil, estoy hablando de cadetes, estoy hablando de adolescencia, muchos de estos peloteros, algunos se pierden como talento. Llegan a Honduras, a Nicaragua, llegan a Costa Rica, a México, a República Dominicana. Primero que todo tienes que ver qué condiciones tienen en su entorno, si no tienen que ponerse a trabajar, porque tú puedes hacer el esfuerzo, pero si en 3 meses no hay nada, hay que ponerse a trabajar porque hay que pagar las cuentas. Después, ¿en mano de quién caes? Con los buquenques, con los agentes, con los elementos intermedios. Y ya después, entrar en este filtro tan grande que es el béisbol de grandes ligas. No estamos en aquella generación pródiga que te daba jugadores a granel, que tú decías, bueno, pase lo que pase, se van 20, van a llegar 18, por la calidad que había, ¿no? No quiere decir que los 18 iban a ser estrellas, pero iban a llegar, iban a firmar por la calidad que tenían. Yo creo que no estamos en un buen momento, se está sufriendo el segundo vacío. El primer vacío fue cuando llegaron los barbudos y eliminaron el profesionalismo y cortaron las vías de llegada. Y, y el segundo gran vacío ha sido ahora, cuando ha ocurrido lo peor, cuando el semillero no está dando frutos. Cuando en Cuba primero te transmiten un partido de Barcelona-Madrid antes de ponerte un partido de los Yankees contra los Dodgers, por el complejo de que ahí juegan peloteros cubanos que se fueron, por tratar de ocultar en la era de la Internet a la gente de Cuba el triunfo que ha experimentado un atleta como Gurriel, como Abreu, como Chapman, como Candelita Iglesias, como Jorge Soler, o sea, el pelotero que está aquí. Entonces el niño cubano ya no imita a esos peloteros. Ya el niño cubano no quiere ser como Víctor Mesa, Casanova, como Germán Mesa, como Pedro Joa, Cheito. El niño cubano quiere ser o como Cristiano o como Messi. Entonces tú le has cambiado, aparte de las condiciones que ha mermado en Cuba, porque el béisbol es un deporte muy caro. La hierba crece en el césped de los jardines, no hay bates, no hay pelotas, no hay mallas. Aparte de eso, el niño no tiene la ilusión de ser un pelotero. Tú le has cambiado el panorama de los sueños a los chicos, el modelo, el patrón a seguir. Hoy por hoy el niño cubano lo que quiere ser es un futbolista, no quiere ser un pelotero. Has atacado la identidad nacional. Cuba es una tierra que te da músicos, te da bailadores,
te da peloteros, te da ron, te da café, te da tabaco. Hay tierras fértiles para determinadas cosas. Y ha sido todo contra natura. De pronto es un país de béisbol y el máximo nivel que tú ves en televisión es el fútbol. El máximo nivel que tú ves en televisión no es el boxeo. Cuba también te da boxeadores y te lo da a granel también. Pero tú no vas a ver nunca una pelea por un campeonato mundial o por un fajín profesional entre un boxeador cubano. No te lo ponen allá porque están acomplejados. Entonces es un factor muy grande que se junta a otros tantos ya existentes que al final no te va a dar un buen resultado. Hay una pregunta que muchas personas siempre, hay una cuestión y las personas siempre se preguntan de quién habrá sido mejor. Para ti, ¿quién ha sido el mejor pelotero cubano de la historia? De la historia. Y sé que hay muchos que quizás hasta no jugaron en las grandes ligas, no tuvieron la oportunidad, pero Bueno, ¿quién sería? supuestamente Martín Digo es un hombre que está en el Salón de la Fama de 4 países, incluyendo Estados Unidos, sin haber jugado las grandes ligas, que jugaba todas las posiciones. Yo no lo vi jugar, pero dicen que era un fenómeno muy grande, hacía cosas increíbles. Eh, Uno tiene que entender que tiene que haber sido cierto, ¿no? Pero decir esto con el béisbol cubano es muy arriesgado, ¿no? Hay 6 en el Salón de la Fama. No vimos a José de la Caridad Méndez, no vimos a Cristóbal Torriente, por ejemplo. Vimos muy poco de Tani Pérez, que ha sido el único que ha sido elegido precisamente de la manera natural. Los otros han entrado por comité de veteranos, también Tony Oliva, por este Miñoso, que peloteros sin dudas fenomenales. Después viene ese parteagua con el sistema comunista de práctica. Las series nacionales tienen unos peloteros extraordinarios que habrían sido estrellas en grandes ligas, no me cabe la menor duda, visto lo visto, viendo los jugadores porque hemos visto jugadores excelentes, brillantes, pero también vemos jugadores que no lo son tanto y que no son mejores que algunas estrellas que vimos que no llegaron a grandes ligas por el tema de que Cuba tenía cortadas las vías de acceso. Nos hubiera encantado ver a un Omar Linares probándose al máximo nivel, o un Luis Gerardo Casanova probándose al máximo nivel, un Antonio Muñoz, por ejemplo, para mencionarte solamente 3, en el picheo ni hablar, con Virén, con Vera, con Valdés, con Rogelio García, fenómenos tremendos, ¿no? Que creo que todos eran material de grandes ligas. Al final de esta historia yo creo que tú quieres aterrizar en la polémica de Linares y Julieski. Bueno, y con Julieski y con Linares es complicado. Y tú sabes cómo yo la resuelvo, Daniel. Yo digo que en sus primeros 8 años nadie fue mejor que Linares. En cuanto a esto de prodigio, esto de sus primeros años, nadie fue mejor que Linares. Pero si vamos a la comparación directa con Julieski, Linares fue mejor en sus primeros 8 años y Julieski ha sido mejor en sus últimos 12. Yo creo que, digo, Julieski quise decir, fue mejor en los últimos. O sea, ha tenido más veteranía, ha tenido más longevidad que Linares. Quizás el sobrepeso fue un factor. Quizás quedarse en una misma liga, que fue algo que hizo que ya el hombre no tuviera más motivaciones, que lo que hiciera fuera engordar, tener problemas con las rodillas, achantarse o estancarse, como decimos, llegó demasiado temprano al techo. Pero en esos primeros años, las cosas que hacía Linares con 16, yo no sé la edad que tú tengas, pero las cosas que hacía Linares con 16, con 18, con 20 años, no las hacía Yulieski Gurriel con esa edad. Y desde el punto de vista atlético, en velocidad, brazo, cualidades defensivas y fuerza, no era superior Julieski en esa etapa si los dos hubieran nacido en la misma etapa. Ahora, ha tenido Julieski mucho mejor veteranía, ha sido un hombre que se ha probado al nivel de la liga japonesa, no hizo mejor en Japón que Linares, él lo ha hecho tremendamente bien en Estados Unidos. Ganó una corona de bateo con 37 años. Ese mismo año se ganó un guante de oro. Tiene uno que terminar respetándolo tremendamente. Y decir que Linares fue mejor, que es lo que yo creo, choca completamente contra la prueba irrefutable que está allí, que tenemos delante. Por eso es que yo hago una división en edades. Yo tengo que decir que él ha tenido más longevidad, ha sido mejor veterano, pero en los primeros años, en la fase prodigio, yo creo que nadie fue mejor que Linares. Para concluir, tenemos un segmento donde tienes que elegir a uno de los dos. ¿Eh? Te voy a dar varias opciones. Por ejemplo, José Fernández o Josh Beckett. 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 Miguel Cabrera o Giancarlo Stanton. Ah, Cabrera. Un walk-off home run o un no-hitter en casa.
No, ¿Qué sería mejor narrar? ¿Un juego cerrado de picheo, un 1-0? ¿O un festival de batazo? Un 11-10. no, el juego cerrado de picheo. ¿Jim Leland o Jack McKeon? Lila. ¿Ben Scully o Bob Uecker? Bueno, Ben Scully. Ben Scully. Y ya para concluir, has podido trabajar con Felo Ramírez, estás trabajando ahora con Jiki Quintana. ¿Qué se siente trabajar al lado de esas dos figuras del béisbol cubano? Un honor tremendo, ¿no? Entrevisté a Felo muchas veces. Yo no narré con Felo, yo sustituí a Felo. Yo con Felo hice entrevistas, programas de radio, un hombre muy preparado, obviamente de otra generación Felo respecto a esto de la tecnología, respecto a los análisis. Felo más que todo es un artista del micrófono, un hombre de narrar con un estilo y una voz única y siempre que tú estás escuchando a alguien así, y sobre todo cuando lo conoces siendo un veterano como me tocó a mí, primero que todo la admiración, porque cuando yo conozco a Felo Ramírez ya es una leyenda. Yo no lo conocí en los años de formación, en los años de juventud, en los años en los que iba directo a construir esa historia. Yo lo conozco ya cuando está en la cima y cuando en edad, por lógica de la vida, comienza el descenso. Date cuenta que Felo se accidenta mortalmente con 94 años. Siempre veía su nombre que tú decías, wow, y lo hablaba con Jiki. Si este hombre todavía está así, ¿cómo habrá sido este hombre en su prime? ¿Cómo habrá sido este hombre cuando ya tenía, por ejemplo, una descripción más dinámica, menos lento, cuando aquella voz tenía, aunque con la voz nunca perdió nada, ¿eh? Esa voz siempre mantuvo el brillo, el estilo, el jonrón narrado por Felo es una cosa estremecedora. Para más, sobre todas las cosas, también un respeto muy grande a los efectos de hacer un análisis, de dar un criterio, siempre sobre la base de respetar a la persona a la cual está analizando en ese caso. Con Jiki, pues obviamente un poquito más de acá. Jiki me lleva unos añitos, pero Jiki también obviamente es un hombre que entró más en esta otra generación. Estudió en la Universidad de Deportes, igual que yo, hay un grupo de términos que manejamos de una manera un poco más fácil. Y, por ejemplo, de cara al análisis, de cara a buscar, digamos, una explicación a por qué este atleta está fallando o por qué este atleta está acertando, una comunicación muy rápida, bromeamos, tenemos una descripción bastante amena, nos protegemos el uno al otro y realmente ha sido un privilegio, ¿no? Me he sentido muy libre narrando al lado de Jiki, sobre todo los efectos de la parte creativa, de las locuras que se me ocurren. Por ejemplo, sé que siempre voy a encontrar un coro con él, no voy a encontrar una mala mirada, al contrario, él va a sumárseme, muchas veces lo hacemos, como también yo me sumo a las cosas de él. Ha creado un estilo de esto de narrar con la interacción en las redes sociales. Yo lo llevé a que se abriera el Twitter, no se lo había abierto, se resistía y resulta que abrió el Twitter, tiene más seguidores que yo y ha logrado una interacción tremenda de la cual ya no se puede desprender. Para mí, contestando a tu pregunta original, un privilegio tremendo, de verdad, un privilegio. Me considero una persona sumamente dichosa, doy gracias cada día porque esta profesión me ha logrado trabajar y estar cerca de personas muy especiales. José, ha sido un placer tenerte esta mañana. Llevo muchos años viéndote en televisión, viéndote narrar desde hace unos años los juegos de los Marlins. ¿Dónde las personas pueden verte? ¿Dónde las personas pueden escucharte? Bueno, trabajo en Radio Mambí, Noticias 710 AM. Siempre estoy de 6 a 9 haciendo noticias junto con Rodrigo Durán. Estoy aquí en la sede de Mambí hasta ahora. Y por las noches estamos en las transmisiones de los partidos del béisbol. Usualmente ya saben ustedes los dispares que son los horarios para el béisbol, pero usualmente casi siempre cerca de las 7 de la noche en los días entre semana. También tenemos nuestra emisión de noticias al grande del mediodía a partir de las 12, ahí tengo un comentario. Y por la noche, pues muchas veces repetimos los noticieros de por la mañana. En redes sociales estoy en Twitter, @José Nápoles, así mismo estoy también en Facebook. Y en Instagram tuve que cambiar el viejo y ahora tengo J. Luis Nápoles. Así que ahí los espero. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast y muchas gracias, José Luis. Muchas cosas buenas.